Un sencillo pescador se pasó toda su vida saliendo al mar para alimentar a su familia. Sus días eran prácticamente iguales hasta que un día vio un extraño barco cerca de la costa. Parecía abandonado, pero dentro había un mensaje que heló al hombre hasta los huesos. Esas líneas le cambiaron la vida y le hicieron ver el mundo de otra manera. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El primer resplandor del amanecer se extendía sobre el Atlántico como un velo de seda deshilachada, tiñendo el agua con tonos de naranja pálido y plata apagada. El mar parecía aún dormido, respirando lentamente bajo la bruma que se elevaba del horizonte. Y en esa calma se despertaba el pescador, no con el canto de un gallo ni con el bullicio de vecinos, sino con ese llamado silencioso y profundo del mar que lo había guiado desde su juventud. Se levantaba en silencio, con la prudencia de quien ha repetido los mismos gestos miles de veces, cuidando de no despertar a su esposa ni a sus hijos. Movía los pies descalzos sobre el suelo de tierra apisonada y recogía uno a uno los objetos que formaban parte de su oficio diario, con la paciencia de quien sabe que el tiempo no pertenece al hombre, sino a las mareas. Su piel estaba oscurecida por los años bajo el sol, curtida como cuero viejo, y sus manos eran ásperas, marcadas por la sal y las redes que día tras día había lanzado y recogido. Los hombros cargaban con un peso invisible, no tanto de redes o cestas de peces, sino de la necesidad que había gobernado su vida desde la primera juventud. La necesidad de alimentar, de sostener, de proveer. Aún así no había rebeldía en su corazón. Aceptaba esa carga como se acepta la lluvia en invierno o la sequía en verano, sin quejas, con resignación. La choza en la que vivía era humilde, construida con tablas que el mar había traído y que él mismo había recogido años atrás. Los muros eran tan delgados que el viento nocturno a veces silbaba entre las rendijas y obligaba a cubrirse con mantas viejas y remendadas. El techo había sido reparado tantas veces que ya era un mosaico de parches, cada uno con una historia de tormenta o de descuido. Dentro, el calor humano suplía la falta de comodidad. Su esposa dormía acurrucada con el hijo menor, mientras los dos mayores compartían una manta sobre el suelo, respirando acompasadamente en sueños. El pescador se detuvo en la puerta un instante, contemplando la escena con ternura y con un peso silencioso que apretaba su pecho. Aquellos rostros tranquilos eran la razón de su existencia, pero también el límite de sus horizontes. Al salir, el aire fresco de la mañana lo envolvió. Había un olor a salitre, a algas húmedas, a arena aún fría. El mar, extendido frente a él, parecía esperar su llegada, como si supiera que el hombre volvería a depositar en sus aguas la esperanza de un día más de sustento. Allí, sobre un poste inclinado, lo aguardaban sus redes. Pesadas, rígidas, impregnadas de sal, mostraban las cicatrices de años de uso. El pescador las tomó con un gesto automático, acostumbrado, y las colocó sobre el hombro. La barca, estrecha y vieja, lo esperaba en la orilla. Era un bote sin pretensiones, con tablones que crujían cada vez que recibían su peso. Pero él lo conocía como se conoce a un compañero de vida. Sabía qué tablas resistían y cuáles necesitaban refuerzo. Confiaba en ella como se confía en un viejo amigo que nunca ha fallado. Preparar todo era un ritual que se repetía idéntico cada mañana. Revisaba los remos, ajustaba las cuerdas, colocaba las redes en orden. No había prisa en sus movimientos, porque de nada servía la prisa en la vida que llevaba. El mar no obedecía a relojes. Los peces no aparecían por exigencia humana. Todo debía fluir a su propio ritmo, y él lo había aprendido con los años. Mientras remaba mar adentro, la costa iba desdibujándose lentamente a sus espaldas. El horizonte se abría ante él, infinito, siempre presente, siempre fuera de alcance. Esa visión, que podía intimidar a otros, le resultaba familiar y casi consoladora. Sabía que ante la inmensidad del mar era un hombre pequeño, una figura insignificante, y aceptaba esa verdad con humildad. Sin embargo, en los días más tranquilos, cuando el oleaje apenas rozaba la barca y las aves parecían callar, sentía dentro de sí un vacío difícil de explicar. No era hambre, ni fatiga, ni tristeza.
Era algo parecido a una pregunta sin respuesta, a una nostalgia por algo que no había vivido. Su vida, en esencia, había sido siempre la misma. Madrugar, remar, lanzar las redes, esperar, recoger lo que el mar quisiera conceder, volver a la orilla, vender lo necesario, reparar las redes, dormir y empezar otra vez. Era un ciclo eterno, repetido no solo por él, sino por su padre, por su abuelo y por generaciones de hombres de la aldea. La costumbre se había transformado en destino, y ese destino lo había aceptado desde joven. Pero de vez en cuando, recordaba los años en que aún soñaba con costas lejanas. Recordaba haber escuchado, de boca de marineros que llegaban al puerto, historias de barcos más grandes que casas, de viajes a lugares donde las lenguas y los aromas eran distintos, de aventuras que parecían sacadas de relatos imposibles. Esos sueños lo habían acompañado un tiempo, pero poco a poco se habían ido apagando, sofocados por la realidad de un matrimonio, de hijos que alimentar, de una choza que mantener en pie. No era infeliz, se repetía a sí mismo, y lo creía. Había amor en su hogar, risas en las voces de sus hijos, el calor de una esposa que compartía sus cargas. Pero también había una especie de hueco en el pecho, un silencio interior que aparecía cuando el mar estaba demasiado quieto, cuando el cielo se extendía demasiado amplio, cuando la rutina se volvía demasiado pesada. En esos momentos sentía que su vida se reducía a ser un nombre que un día sus hijos recordarían con cariño, pero que tarde o temprano se perdería en el olvido de las generaciones. Ese pensamiento se hacía más fuerte a medida que veía crecer a su hijo mayor, que ya podía cargar cestas de peces y pronto lo acompañaría regularmente en la barca. Imaginaba el día en que el muchacho tomaría los remos, mientras él lo observaba desde la orilla, convertido en un viejo sin utilidad. Ese futuro, inevitable, le producía sentimientos encontrados. Orgullo por ver continuar la tradición, pero también miedo a desaparecer en la repetición, como si su vida entera no fuera más que una página idéntica en un libro que nunca cambia. Ese día, como tantos otros, lanzó las redes y se sentó a esperar, observando el agua que se ondulaba suavemente bajo la brisa. El tiempo pasaba sin prisa, confundiéndose con el ritmo de su respiración. Cuando por fin tiró de las redes, los músculos tensos bajo la piel curtida, descubrió una captura modesta. No era abundante, pero suficiente para asegurar un par de comidas y unas pocas monedas en el mercado. No se quejó, nunca lo hacía. Hacía tiempo que había dejado de medir la vida en abundancia. Sobrevivir era bastante. Regresó a la orilla con ese pequeño tesoro, mientras la luz del sol ya iluminaba de oro la superficie del mar. Los niños corrían en la playa, los vecinos los saludaban con un gesto, y él arrastraba los cestos como lo había hecho tantas veces. La vida continuaba, estable, sin sobresaltos, como debía ser. Y sin embargo, aunque parecía todo igual, algo invisible empezaba a formarse en su interior. Era como una semilla enterrada que nadie veía, un presentimiento de que la calma de siempre estaba a punto de alterarse. Esa noche, después de entregar su captura y compartir la cena con su familia, el pescador se recostó en su rincón de la choza. Escuchaba las respiraciones tranquilas de su esposa y de sus hijos, y más allá de esas respiraciones, el rumor constante de las olas. Cerró los ojos, pero en lugar de dormir lo asaltó una sensación extraña, como si el mar, su viejo compañero, lo llamara hacia algo distinto. No sabía nombrarlo, no sabía de dónde venía, pero estaba allí, palpitando en lo profundo de su pecho. Y aunque todavía no podía entenderlo, presentía que ese llamado pronto tomaría forma, y que su vida, hecha de rutinas y silencios, se vería trastornada por algo que el mismo mar pondría frente a él. La mañana siguiente amaneció con un silencio aún más denso que de costumbre. El pescador, acostumbrado a los murmullos constantes del mar y al canto lejano de las aves, se encontró envuelto en un mundo donde todo parecía contener la respiración. El aire estaba impregnado de una humedad espesa que se adhería a la piel y nublaba la vista. Una niebla baja, pesada, cubría la superficie del agua como un manto de algodón gris. No se distinguía con claridad dónde terminaba el mar y dónde comenzaba el cielo. Era como si el mundo hubiera sido reducido a una esfera pequeña,
limitada por aquella bruma que no dejaba ver más allá de unos pocos metros. El pescador sintió desde el primer momento que algo no era igual. Su cuerpo, habituado a la rutina de remar en las primeras horas del día, se movía con la misma disciplina de siempre. Revisó las redes, acomodó los remos, lanzó un último vistazo a la choza en la que dormía su familia. Pero en su interior había una inquietud que no lograba nombrar. El mar parecía estar ocultando algo, guardando un secreto que pronto le revelaría. Ese presentimiento lo acompañó mientras empujaba su barca hacia la orilla y sentía el agua helada morderle los tobillos. Remó con firmeza, y cada golpe de remo hundiéndose en el agua era un sonido solitario que se repetía una y otra vez en la inmensidad gris. Normalmente, en ese tramo de la jornada escuchaba el chillido de las gaviotas sobrevolando en círculos, la vibración del viento entre las olas, el chapoteo de algún pez que rompía la superficie. Aquella mañana, en cambio, solo existía el eco de sus propios movimientos y el latido de su corazón, que parecía retumbar más fuerte de lo habitual. Se detuvo un instante, los remos flotando sobre el agua, y alzó la cabeza para intentar divisar un punto de referencia. No había nada, ni cielo azul ni horizonte. El mar entero se había convertido en una masa uniforme, infinita y desorientadora. El hombre trató de convencerse de que no era la primera vez que la niebla cubría su camino. Había aprendido de su padre a guiarse por la intuición y a confiar en que siempre encontraría el regreso. Pero aquella niebla tenía un carácter distinto, casi vivo. No era la bruma pasajera que se levanta con el sol. Era una cortina persistente, como si el mar quisiera aislarlo de todo lo demás, dejándolo solo con sus pensamientos. Sintió un estremecimiento y apretó con más fuerza los remos, avanzando sin rumbo claro, con el instinto como único guía. Fue entonces cuando la vio. Al principio no fue más que una sombra oscura, un borrón en la distancia, difuso entre la bruma. Parpadeó, creyendo que era un engaño de sus ojos cansados, una ilusión producida por la monotonía del paisaje. Pero la mancha seguía allí, firme, flotando en medio de aquel mar silencioso. El pescador inclinó la cabeza y entornó los ojos, intentando darle forma a lo que veía. ¿Podría ser una roca? Sabía que en aquella parte de la bahía no había arrecifes ni piedras de ese tamaño, pero la duda lo asaltó. También pensó que tal vez era un tronco arrastrado por la corriente, un resto de alguna tormenta. Otra posibilidad, más inquietante, se cruzó por su mente. ¿Y si era el cuerpo hinchado de una ballena muerta? La idea lo hizo estremecerse, pero no pudo apartar la mirada de aquella figura que flotaba con una inmovilidad antinatural. El pescador siguió remando lentamente, con cautela, sin apartar los ojos de aquella sombra. Cuanto más se acercaba, más notaba que no se movía como lo haría un animal muerto, ni como un pedazo de madera. Parecía erguirse con una cierta verticalidad, resistiendo al empuje del agua, como si tuviera una voluntad propia. La corriente pasaba, y sin embargo la figura permanecía, casi clavada en su sitio. Esa persistencia lo intrigó más de lo que lo asustó. Con cada metro que avanzaba, la sombra iba revelando sus contornos. Ya no parecía una roca ni un tronco. Tenía líneas rectas, ángulos que solo la mano del hombre podía haber trazado. Era algo construido, aunque con formas torcidas y poco armónicas. El corazón del pescador empezó a latir con más fuerza, un golpe sordo en el pecho que acompañaba cada movimiento de sus brazos sobre los remos. La fascinación y el miedo se mezclaban en él. No era un hombre de arriesgarse por curiosidad. Su vida había estado marcada por la prudencia, pero había algo en aquella silueta que lo llamaba, que parecía haber sido puesta allí para él. De pronto, un respiro de viento agitó la niebla, apartándola apenas unos segundos. En ese instante, la figura se mostró más clara. El pescador vio una estructura extraña, demasiado cuadrada para ser un bote, demasiado plana en su techo para ser un barco, demasiado precaria para ser una embarcación verdadera. No tenía mástil ni vela, ni forma de navío. Más bien parecía un cobertizo improvisado, un pequeño refugio de tablas clavadas al azar, flotando gracias a bloques de espuma encajados bajo su base. El agua golpeaba sus costados y producía un sonido hueco, inquietante. El pescador dejó que su barca se acercara sin apresurarse,
observando cada detalle. La madera estaba ennegrecida en algunas partes por lo que parecía alquitrán, aplicado torpemente para evitar que el agua la pudriera. Los tablones eran de diferentes tamaños y grosores, como recogidos de distintos lugares, unidos con clavos que se oxidaban al contacto con la sal. Aquello no era obra de un carpintero experimentado, sino de alguien desesperado, alguien que había querido arrancarle al mar un camino con sus propias manos. El hombre permaneció inmóvil durante varios minutos, sosteniendo los remos entre las manos, mientras la barca se balanceaba suavemente. Una sensación de incomodidad lo invadía. Tenía la certeza de que esa cosa no era un simple pedazo de basura arrastrada por las corrientes. Había sido construida con intención, con un propósito, y si había sido construida, también debía haber pertenecido a alguien. La pregunta inevitable surgió en su mente. ¿Dónde estaba ese alguien ahora? La prudencia le decía que debía alejarse. No le traería nada bueno inmiscuirse en los restos de una embarcación desconocida. Podía haber sido arrastrada desde quién sabe dónde. Podía esconder historias trágicas o peligrosas. Sin embargo, otra fuerza más poderosa lo empujaba hacia adelante. No era solo curiosidad, era una especie de necesidad de saber, de descubrir qué escondía aquella sombra en medio de la niebla. Había algo en su interior, despertado desde la noche anterior, que lo impulsaba a buscar lo que se ocultaba más allá de la rutina. Remó unos metros más, hasta que la estructura se levantó imponente junto a él, más alta de lo que había imaginado. Sus tablas sobresalían torcidas, sus costados rezumaban agua en algunos puntos, y sin embargo flotaba, desafiando la lógica. El pescador sostuvo el remo en el aire y respiró profundamente. El olor a madera mojada y a alquitrán viejo lo envolvió, mezclado con el salitre penetrante del mar. El silencio era tan completo que llegó a escuchar el crujido de la propia estructura bajo el movimiento de las olas. Miró hacia atrás, hacia el lugar donde debía estar la costa, y no vio nada. Solo la niebla lo rodeaba, cerrando el mundo en un círculo estrecho. Era como si estuviera completamente aislado, como si el mar lo hubiera llevado hasta allí para enfrentar ese descubrimiento sin testigos. Y en ese aislamiento comprendió que no podía huir. No podía simplemente dar media vuelta y olvidar lo que había visto. Algo más fuerte que el miedo lo obligaba a acercarse todavía más, a estirar la mano y tocar aquellas tablas ennegrecidas. El pescador sabía, en lo más hondo de sí mismo, que esa mañana no sería como las demás. La rutina que había gobernado su vida hasta entonces acababa de quebrarse. La niebla lo había conducido hasta una sombra que ocultaba una historia desconocida, y en su interior presentía que esa historia iba a entrelazarse con la suya para siempre. El pescador permaneció inmóvil unos instantes, observando la estructura que flotaba a su lado, como si hubiera surgido de un sueño o de una pesadilla. La niebla seguía cerrándose en torno a él, aunque de vez en cuando una ráfaga la apartaba lo suficiente para mostrarle con mayor claridad los detalles de aquel objeto. Lo que veía no era un barco, tampoco un bote como los que solían usar en la aldea. Tenía algo de vivienda y algo de ataúd, un conjunto de maderas desiguales unidas con torpeza, como si las manos que las habían clavado no hubieran tenido otra cosa más que restos encontrados en la orilla o arrancados de diferentes lugares. Sin embargo, contra toda lógica, aquella construcción flotaba. Las tablas estaban ennegrecidas, en parte por una capa irregular de alquitrán, que aún brillaba en algunos sectores, señal de que había sido aplicado con desesperación para impedir que el agua lo tragara todo. Bajo el nivel del mar asomaban bloques de espuma que mantenían a flote lo que, de otro modo, se habría hundido en cuestión de horas. El pescador miraba fascinado y con un temor reverente. Había visto barcos destrozados por tormentas. Había encontrado restos de embarcaciones arrojados por las corrientes, pero nunca algo semejante. Aquello no era un naufragio, era un intento de desafío. Se inclinó hacia adelante en su pequeña barca, extendiendo la mano para rozar la superficie de la madera. El tacto era áspero, húmedo y frágil. Sintió como si tocara no solo madera empapada de mar, sino las huellas mismas de la voluntad de un hombre desconocido. Retiró la mano de inmediato y se santiguó en voz baja.
como si temiera ofender con ese contacto la memoria de alguien que quizá había dejado allí parte de su vida. Durante algunos segundos pensó en apartarse, en volver a hundir los remos y alejarse hacia la seguridad invisible de la costa. Pero no pudo. Había algo en ese objeto que lo llamaba con una fuerza mayor que su prudencia. Amarró su barca con una cuerda gastada a uno de los salientes de la estructura y tanteó un cabo que colgaba a un costado como una invitación silenciosa. El nudo estaba deshecho y la cuerda apenas resistía, pero aún podía servirle para trepar. Tomó aire, afianzó los pies y comenzó a subir, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo respondía con esfuerzo a la maniobra. Cuando finalmente logró asomar la cabeza y posar los pies sobre la superficie, la plataforma entera crujió con un gemido que le erizó la piel. Por un instante pensó que todo se vendría abajo y lo tragaría el mar, pero las maderas resistieron, oscilando bajo su peso como si lo aceptaran. De pie sobre aquel suelo torcido, tuvo la impresión de haber entrado en un mundo ajeno, una especie de territorio intermedio entre la vida y la muerte. La bruma se colaba entre las rendijas. El agua golpeaba los costados con un rumor que se confundía con un lamento, y cada crujido de la madera era como un suspiro de lo que había quedado atrás. Dio algunos pasos con cautela, manteniendo el equilibrio mientras la plataforma se mecía. El corazón le latía con violencia en el pecho y sentía que cada sonido se amplificaba en aquel espacio solitario. Lo primero que encontró fue un montón de tela apilada contra una de las paredes improvisadas. Se inclinó y al tocarla, descubrió que había sido alguna vez un manto o una manta. Ahora estaba endurecida por la sal, con manchas oscuras que delataban el paso del tiempo y el abandono. El pescador imaginó a alguien durmiendo allí, enrollado en esa tela, buscando calor en medio del frío de la noche y el viento marino. Más allá rodaba un pequeño caldero abollado que se movía con cada vaivén de las olas y chocaba contra la madera con un sonido hueco. A su lado, una taza rota, con el asa quebrada, permanecía en silencio, como testigo de desayunos solitarios o de largas vigilias. La escena lo sobrecogió. Aquellos objetos, tan corrientes, se convertían allí en reliquias. Cada uno hablaba de una vida que había habitado ese espacio, de un ser humano que había intentado sostenerse en la precariedad de aquella casa flotante. No podía apartar de su mente la pregunta: ¿qué había sido de esa persona? ¿Había sido tragada por el mar en una noche de tormenta? ¿Había alcanzado alguna orilla lejana y decidido abandonar su creación? El misterio se espesaba como la niebla a su alrededor, envolviéndolo en un silencio pesado. Continuó caminando despacio, explorando los rincones. Las paredes estaban levantadas con tablas de diferentes tamaños, clavadas unas sobre otras sin orden, inclinadas, torcidas, como si se sostuvieran únicamente por obstinación. Había cuerdas colgadas, algunas enredadas en nudos extraños, otras rígidas por la sal. Sobre el suelo descansaba un cuchillo pequeño, con la hoja oxidada, como olvidado en el último momento de uso. Cerca unos papeles húmedos y rasgados estaban esparcidos, ininteligibles ya, pero con líneas que revelaban que alguien había escrito en ellos. El pescador los tocó con respeto, aunque se deshicieron entre sus dedos como cenizas. La impresión fue tan fuerte que retrocedió un paso, con el corazón acelerado. Se sentía como un intruso en una tumba abierta, alguien que entra donde no le corresponde. Pero al mismo tiempo lo embargaba una profunda reverencia. Sabía que estaba en presencia de algo más que madera y objetos abandonados. Había allí una vida condensada, una lucha transformada en ruina flotante. El silencio era absoluto, salvo por el roce del mar contra los tablones. De repente, el pescador tuvo la sensación de que alguien lo observaba. Se giró rápidamente, buscando con los ojos alguna silueta en la bruma, pero solo encontró vacío. Aún así, la sensación persistió. No estaba solo. No de una manera tangible, sino como si la esencia de quien había construido aquello siguiera allí, acompañando a cualquiera que se atreviera a entrar. Era un sentimiento extraño, no de miedo sino de melancolía. Avanzó hasta el centro de la plataforma y se detuvo. El mar lo balanceaba suavemente, y por un momento le pareció que respiraba al mismo ritmo que aquella estructura. Recordó su propia vida, los días iguales y silenciosos,
y se sorprendió reconociendo algo de sí mismo en esa casa flotante. Era frágil, precaria, hecha de retazos y esfuerzos, pero se mantenía a flote contra toda lógica. Como él mismo, que había sobrevivido en una vida repetida, atado a la rutina y al deber, resistiendo como podía. Ese reconocimiento le provocó un escalofrío. Lo invadió la certeza de que el mar no le había mostrado esa construcción por azar. Había un mensaje oculto, un sentido que debía descubrir. No sabía cuál, pero comprendió que no podía marcharse sin tratar de entender. Se acercó a una pequeña abertura que hacía las veces de puerta. Era apenas una tabla clavada con bisagras oxidadas. La empujó con cuidado, y al abrirse, un olor denso y húmedo lo envolvió. Dentro el espacio era reducido, apenas un refugio improvisado. Había más restos de vida. Trozos de cuerda, clavos oxidados, un pedazo de madera tallada con formas indecisas, como si alguien hubiera intentado distraerse tallando figuras en la soledad. La penumbra y el aire enrarecido lo hicieron retroceder de inmediato. Pero la impresión de lo que había visto quedó grabada en su memoria. Cuando volvió a salir a la cubierta, la niebla lo rodeaba de nuevo, con un espesor inquietante. Su propia barca, amarrada al costado, parecía un recuerdo distante, una conexión frágil con su mundo. Permaneció de pie, mirando en todas direcciones, sin ver más que la nada gris. Entonces comprendió que lo que tenía delante no era simplemente un objeto abandonado. Era un símbolo. Representaba la obstinación de alguien que no había querido rendirse, que había tomado maderas inútiles y las había transformado en un intento de libertad. Y ahora ese intento había llegado hasta él, como un mensaje transportado por las corrientes. El pescador cerró los ojos, dejando que el mar y la estructura lo mecieran en un mismo vaivén. En su interior, algo se había encendido. Era como si la rutina que lo había gobernado hasta ese día hubiera empezado a resquebrajarse. No sabía qué vendría después, pero tenía la certeza de que ya no sería el mismo. Lo que había visto, lo que había tocado, lo que había sentido, lo acompañaría siempre. Y mientras la niebla volvía a espesarse, ocultando el horizonte y tragándose cualquier señal de regreso, el pescador se juró a sí mismo que no abandonaría aquella búsqueda. Porque en esa casa fantasma sobre las olas, intuía un secreto capaz de cambiarle la vida para siempre. El pescador permaneció un buen rato sobre aquella plataforma flotante, sintiendo cómo cada crujido de las maderas y cada golpe suave de las olas contra los costados se convertían en un lenguaje que todavía no lograba comprender. Había visto ya lo suficiente para entender que no se trataba de un simple montón de tablas a la deriva, ni de restos desechados por una tormenta. La manta endurecida por la sal, el caldero abollado, la taza rota, los papeles deshechos entre sus dedos. Todo hablaba de alguien que había estado allí, de alguien que había respirado entre esas paredes torcidas, que había confiado en la improbable flotabilidad de aquella creación como en la última esperanza de su vida. Y sin embargo, aquel alguien ya no estaba. El silencio que lo envolvía era tan absoluto que parecía más una ausencia intencional que un abandono casual. Se movió despacio, tanteando el suelo con cuidado para no hundirse. Cada paso era acompañado por un quejido de las tablas que parecían protestar por su intromisión. Avanzó hacia un rincón donde la pared improvisada se levantaba con más firmeza que el resto, compuesta por tablones más anchos, clavados con insistencia hasta quedar torcidos en ángulos extraños. Algo en esa parte le llamó la atención, una sensación vaga, como un instinto que lo guiaba hacia allí, lo obligó a inclinarse. Fue entonces cuando sus dedos rozaron un borde distinto, un papel endurecido por la humedad, sujeto con un clavo oxidado al interior de la pared. El corazón le dio un vuelco. No era un fragmento arrastrado por azar, ni un pedazo de basura. Era un mensaje colocado deliberadamente, clavado para que resistiera el tiempo y las mareas. Con manos temblorosas trató de arrancarlo, temiendo romperlo en el intento. La hoja se resistió, se desgarró por un extremo, pero finalmente se soltó y quedó entre sus dedos. Estaba húmeda, manchada por la sal, con las letras corridas en varios tramos. Aún así, el trazo irregular, torpe y apresurado,
se mantenía firme, como si la voluntad de quien lo escribió hubiera impregnado el papel con más fuerza que la tinta. El pescador salió a la parte más iluminada del improvisado techo para leer. La niebla dejaba filtrar apenas un resplandor pálido, suficiente para distinguir las palabras. Se llevó el papel cerca del rostro, entornando los ojos, y empezó a leer en voz baja, como si temiera que el mar mismo pudiera escuchar. «Construí esta nave con mis propias manos», decía el texto, «no porque fuera sabio hacerlo, ni porque fuese seguro, sino porque los sueños no pueden vivir si se quedan en la orilla. Cada clavo, cada tabla, cada cuerda fue arrancada de mi miedo y transformada en esperanza. Este hogar no es mío, no me pertenece para siempre. A quien lo encuentre, sepa que ahora es suyo, que sirva de refugio al perdido, de esperanza al cansado, de prueba de que la voluntad de un hombre puede desafiar al océano sin fin. Te lo entrego a ti, extraño, porque el mar lo toma todo, pero a veces también entrega un don». El pescador sintió que la voz le temblaba al pronunciar esas líneas. Las repasó una y otra vez, como si necesitara convencerse de que eran reales. La caligrafía desigual continuaba en frases sueltas, casi desordenadas, como pensamientos dejados con urgencia, con el apremio de quien no sabe cuánto tiempo le queda. «Pasé noches escuchando al mar golpear estas paredes, confiando en que aún resistiría. Creí que una vida pequeña podía dejar una huella si se negaba a rendirse. No he tenido miedo de abandonar lo conocido, solo de que todo esto desaparezca sin dejar rastro. Por eso dejo estas palabras, para que alguien, algún día, sepa que existí. No permitas que esto se pierda en la nada. Llévalo contigo. Haz que signifique algo». Las últimas frases estaban escritas con más presión, como si la mano hubiera temblado o como si el escritor hubiera querido asegurarse de que resistieran la humedad. El pescador tragó saliva, incapaz de apartar la vista del papel. Había esperado encontrar tal vez un nombre, una fecha, un lugar de procedencia que le diera una explicación. En cambio se hallaba frente a una confesión desnuda, una entrega sin rostro. No tenía nombre, pero tenía alma. Se sentó sobre una tabla húmeda, con el papel temblando en sus manos. El mar seguía meciéndolo suavemente, y cada ola parecía acompañar las palabras recién descubiertas, como si fueran parte de una canción que había esperado ser escuchada. El pescador sintió un peso en el pecho, no de angustia, sino de revelación. Aquellas frases hablaban de sueños, de no dejar que murieran en la orilla, de resistir aunque todo indicara lo contrario. Y, de repente, se reconoció en ellas. Recordó su juventud, los años en los que aún miraba el horizonte con deseo de ir más allá, de descubrir otras costas. Recordó cómo esas ilusiones habían sido ahogadas por la responsabilidad, por la necesidad de llevar alimento a casa, por las obligaciones heredadas de su padre y su abuelo. Había aceptado que soñar no le estaba permitido, que su lugar era remar cada mañana y regresar cada tarde con lo que el mar quisiera darle. Sin embargo, las palabras en ese papel le devolvían la voz que había silenciado. Era como si el desconocido que lo había escrito le hablara directamente a él, atravesando la distancia y el tiempo, para recordarle que la vida podía significar algo más que la rutina. El pescador cerró los ojos y repitió en voz baja la frase que más lo había conmovido. «Los sueños no pueden vivir si se quedan en la orilla». Al decirlo, sintió que se le encogía la garganta. No era solo una advertencia, era una verdad que había negado durante demasiado tiempo. En ese instante comprendió que el vacío que lo había acompañado durante tantos años no era otra cosa que el sueño abandonado de un joven que quiso salir a explorar y nunca lo hizo. Un torbellino de emociones lo invadió. Por un lado, la euforia de saber que aún había algo dentro de él capaz de encenderse. Por otro, el temor de lo que significaba aceptar ese llamado. Tenía una esposa, hijos, un hogar que dependía de él. ¿Podía acaso permitirse escuchar esa voz que lo impulsaba a desafiar lo establecido? Y sin embargo, algo en su interior le decía que no podía ignorarlo. Las palabras ya se habían grabado en su mente, y no habría manera de volver atrás. Guardó el papel contra su pecho, doblándolo con cuidado para no romperlo.
El simple contacto con aquella hoja húmeda lo llenaba de una extraña reverencia. No podía dejarlo allí, a merced de la humedad y de los vientos. Le pertenecía ahora, aunque no lo hubiera escrito él. Era una herencia, un testamento entregado por un desconocido a través de las olas. Se levantó y recorrió una vez más la estructura. Los objetos dispersos ya no le parecían desechos. Cada uno era un testigo de la voluntad que había levantado aquella nave imposible. El cuchillo oxidado era el esfuerzo de alguien que se negó a rendirse. La manta endurecida era la prueba de noches resistidas. El caldero abollado hablaba de una rutina inventada en medio del océano. Y aquel papel era la voz que convertía todo en un mensaje. El pescador se asomó al borde de la plataforma y miró su propia barca, tan pequeña, tan frágil, atada allí como un recordatorio de su vida modesta, limitada a la pesca diaria. Al compararla con la estructura donde se hallaba, comprendió que la diferencia no era de tamaño ni de forma, sino de propósito. Su barca había sido siempre un instrumento de supervivencia. Aquella construcción, en cambio, era un acto de fe, una declaración contra la imposibilidad. La niebla se cerraba de nuevo, ocultando el horizonte. El pescador sintió que estaba completamente aislado, solo él y las palabras que ardían ahora en su interior. Supo entonces que ese descubrimiento no podía ser olvidado ni ignorado. El mar se lo había entregado como una ofrenda, y él debía cargar con ella. Esa certeza le dio miedo, pero también lo llenó de un extraño gozo. Era como si por primera vez en muchos años volviera a sentir la vida palpitando con fuerza. Con pasos firmes descendió por la cuerda hasta su barca, con el papel bien guardado bajo la camisa, pegado al corazón. La madera de la estructura crujió al despedirlo, como si lo aceptara finalmente. Desató el nudo, y las dos embarcaciones comenzaron a separarse lentamente. Permaneció sentado unos segundos, observando cómo la figura se desdibujaba en la niebla. Y mientras remaba de regreso, con el horizonte todavía oculto, comprendió que su vida había cambiado para siempre. La rutina de cada día no sería ya suficiente. El eco de aquellas palabras lo acompañaría donde fuera, repitiéndole que los sueños mueren si permanecen en la orilla. Y él no estaba dispuesto a permitirlo. El pescador remaba de vuelta hacia la costa con el corazón alterado. El papel húmedo estaba doblado con cuidado bajo su camisa, pegado a la piel, como si el contacto con aquel mensaje fuera suficiente para mantenerlo vivo. Cada golpe de remo parecía distinto a los de todas las mañanas anteriores. Hasta el mar se sentía otro. Las olas, que siempre habían sido un enemigo o un aliado indiferente, ahora le parecían testigos de un secreto compartido. Sin embargo, mientras avanzaba, comprendía con una claridad dolorosa que no podía dejar aquel hallazgo a la deriva. No podía permitir que esa construcción precaria, esa casa fantasma sobre las aguas, volviera a perderse en la niebla como si jamás hubiera existido. Pensó en volver al día siguiente y encontrarla destrozada contra las rocas o tragada por las profundidades, y un escalofrío le recorrió la espalda. No, no podía dejarla allí. Era demasiado importante, no solo por lo que había encontrado dentro, sino por lo que había despertado en él. Era como si el mar le hubiera entregado un legado que ahora debía proteger. Con esa certeza, giró la barca y volvió sobre sus pasos, buscando de nuevo la sombra en la bruma. Cuando la estructura apareció otra vez frente a sus ojos, no lo dudó. Ató su embarcación a ella con varias cuerdas, reforzó los nudos y comenzó a preparar el arrastre. Sabía que sería una tarea casi imposible. Su barca era pequeña, y aquella construcción, aunque precaria, era mucho más grande y pesada de lo que parecía. Pero la decisión estaba tomada. Si había logrado flotar hasta allí, también podía ser llevada a la orilla. No importaba cuánto tardara ni cuánto esfuerzo demandara, lo arrastraría con él. El primer intento fue brutal. Los remos apenas conseguían mover su barca unos metros, y la estructura se resistía como una criatura anclada al fondo del mar. El pescador apretó los dientes, sintiendo cómo sus brazos ardían y sus hombros crujían con el esfuerzo. Cada palada era una lucha contra la inercia de aquel monstruo de madera. Por momentos creyó que los nudos cederían o que la cuerda se rompería bajo la tensión. Pero siguió, palada tras palada, murmurando entre dientes palabras de aliento, como si hablara a la construcción misma.
Aguanta, no me dejes ahora. Todavía tienes un destino que cumplir. La travesía fue lenta y agotadora. A cada tramo el mar parecía ponerlo a prueba. Una corriente lateral empujaba la plataforma hacia un costado, obligándolo a corregir el rumbo con esfuerzo redoblado. Luego, una ola más fuerte golpeó la estructura y la hizo gemir como si fuera a partirse en dos. El pescador sintió miedo de verla hundirse frente a sus ojos, de que todo lo que había descubierto desapareciera en cuestión de segundos. Pero resistió, y con él resistió aquella nave improbable, que parecía negarse a rendirse del mismo modo que él. El tiempo dejó de tener sentido. El sol se fue alzando sobre la bruma, y cuando por fin empezó a distinguirse la línea borrosa de la costa, el pescador estaba empapado en sudor, con los brazos entumecidos y la respiración entrecortada. La orilla parecía más lejana que nunca, como si el mar se empeñara en alargar la prueba, y sin embargo, poco a poco, fue logrando avanzar. Con cada metro, con cada ola superada, sentía que no solo arrastraba un amasijo de maderas, sino una historia, una voz que había cruzado los mares para llegar hasta él. Cuando la silueta de la aldea apareció con claridad, también lo hicieron las voces de los primeros que lo divisaron desde la playa. Al principio eran gritos confusos, mezcla de sorpresa y burla. Los niños corrieron hacia el agua señalando con entusiasmo, mientras los hombres se reunían, incrédulos ante la visión de aquel pescador que llegaba con un extraño armatoste atado a su barca. Pronto la orilla entera se llenó de gente, y el rumor creció como una ola que no podía detenerse. Al tocar finalmente la arena, exhausto, el pescador apenas pudo soltar los remos. Sus brazos colgaban pesados, pero su mirada estaba fija en la estructura que ahora descansaba con él en la orilla. Había logrado traerla. El esfuerzo había sido titánico, pero el resultado estaba frente a todos. La reacción de los aldeanos no tardó. Algunos rieron abiertamente, señalando la construcción con desprecio. «¿Qué tontería es esta?», murmuraban. «Solo un montón de basura flotante, restos inútiles que el mar escupió». Otros sugerían de inmediato desmantelarla, aprovechar las tablas para reparar botes o para encender fuego en las cocinas. ¿Para qué conservar algo así? Es madera y nada más. Pero no todos se burlaban. Los niños rodeaban la estructura con asombro, tocando las paredes torcidas, trepando a su techo inclinado como si fuera un escenario para juegos. Algunos inventaban historias a gritos, fingiendo que navegaban en un barco hacia tierras lejanas, que luchaban contra tormentas imaginarias, que descubrían islas escondidas. El pescador observó esa escena con un nudo en la garganta. Ellos, los más pequeños, eran los únicos que parecían comprender la grandeza que se escondía detrás de esas tablas humildes. Los hombres, en cambio, continuaban discutiendo. Algunos lo miraban con lástima, como si se hubiera vuelto loco por las largas jornadas en el mar. Otros lo acusaban de perder el tiempo, de arrastrar hasta allí algo que no servía de nada. Su esposa, que había llegado corriendo junto con los niños, lo miraba en silencio, con preocupación en los ojos, sin comprender qué lo había impulsado a hacer semejante esfuerzo. El pescador, sin embargo, no dijo palabra. Se limitó a permanecer de pie junto a la estructura, apoyando una mano sobre las tablas mojadas, como si quisiera protegerlas de cualquier intento de destrucción. Sus ojos no se apartaban de ella, y en su interior ardía la convicción de que aquel hallazgo no debía ser tratado como desecho. No podía explicar el porqué a los demás, no sin revelar el mensaje que guardaba bajo su camisa, y aún no estaba listo para compartirlo. Era su secreto, su tesoro, el vínculo invisible que lo unía al desconocido que había escrito aquellas líneas. Con el paso de los días, la estructura se convirtió en tema de conversación en toda la aldea. Algunos seguían insistiendo en quemarla o desarmarla. Otros se acostumbraron a verla como una rareza inútil. Los niños, en cambio, nunca dejaron de jugar a su alrededor, inventando cada día una nueva aventura. Para ellos no era basura, era un barco, un palacio, un refugio contra dragones marinos. Y esa chispa de imaginación era suficiente para que el pescador confirmara en su corazón que había hecho lo correcto al traerla. Cada noche, cuando el bullicio del día se apagaba y el mar volvía a cantar con su voz inmutable, el hombre se acercaba a la estructura, se sentaba en la arena,
Sacaba el papel de su escondite y lo leía a la luz de la luna o de una lámpara pequeña. Las palabras lo atravesaban una y otra vez, y cada vez sentía que se hacían más suyas. No permitas que esto se pierda en la nada. Haz que signifique algo. Repetía esas frases en silencio, jurándose que no dejaría que aquel legado se desvaneciera como espuma. El esfuerzo de traer la nave a la orilla había sido agotador, pero lo había transformado. Ya no era simplemente un pescador que vivía atrapado en la rutina. Era el guardián de una historia, el portador de un mensaje que había viajado por mares desconocidos para llegar hasta él. Los demás podían reír, podían burlarse, podían despreciar aquella reliquia flotante. Para él, en cambio, era un símbolo, y sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. El barco improvisado descansaba ahora sobre la arena, en un extremo de la playa, como un visitante extraño que nadie había invitado, pero que tampoco se marchaba. Los días se habían sucedido desde que el pescador lo arrastró con sus brazos agotados hasta la orilla, y poco a poco la curiosidad inicial de los vecinos había dado paso a la costumbre. Al principio, todos lo rodeaban con burlas, comentarios despectivos o sugerencias de desmantelarlo. Pero la obstinación del pescador en impedir que alguien lo tocara, su mirada severa cuando alguien se acercaba con intenciones de arrancar una tabla, había impuesto una especie de respeto silencioso. Y allí seguía, frente al mar, soportando el sol, la lluvia y el viento, como si hubiera encontrado al fin un lugar al que pertenecer. Cada mañana, cuando el pescador llevaba su barca al agua para iniciar la faena, se detenía un instante junto a la estructura. Pasaba la mano por las tablas, como si saludara a un viejo amigo, y en ese gesto había un compromiso mudo. La lectura del mensaje seguía ardiendo en su interior, y cada vez que lo recordaba, sentía que aquellas palabras no podían quedar encerradas en su pecho. Los sueños no podían vivir si permanecían en la orilla, había escrito aquel desconocido, y ahora él sentía que era su deber transmitir ese fuego a otros, comenzando por sus propios hijos. En las noches, después de regresar del mar, reunir la pesca y compartir la cena, el pescador se sentaba con los pequeños alrededor del fuego. Ya no hablaba únicamente del esfuerzo diario, ni de la necesidad de reparar las redes o de las cuentas que debían pagarse en el mercado. Ahora les contaba historias. Relataba cómo los barcos más grandes que las casas cruzaban los mares, cómo había tierras lejanas donde la arena era blanca como la harina, cómo las ciudades estaban llenas de voces en idiomas que él no conocía. Al principio, los niños lo escuchaban sorprendidos, porque nunca antes había oído de sus labios relatos de ese tipo. Poco a poco su mirada comenzó a encenderse con la misma chispa que el padre sentía en su pecho. Preguntaban, imaginaban, inventaban detalles, y la choza se llenaba de una expectación que antes no existía. Su esposa lo observaba en silencio, con una mezcla de inquietud y ternura. No entendía qué había despertado en él ese cambio repentino. Veía cómo cada noche volvía a sacar el papel escondido, cómo lo leía con devoción y luego lo guardaba con un cuidado casi sagrado. Quiso preguntarle muchas veces qué significaba, pero se detuvo ante la expresión de su rostro. Había en él una firmeza, una luz que hacía años no veía, y aunque temía que aquella obsesión pudiera alejarlo de la familia o arrastrarlo a una aventura peligrosa, también sentía gratitud de volver a ver en sus ojos al hombre joven con el que se había casado, aquel que soñaba aunque no pudiera cumplir sus sueños. El tiempo fue suavizando la desconfianza de los vecinos. Ya no se reían tan abiertamente. Algunos, al pasar frente a la playa, se detenían un momento a contemplar el armatoste ennegrecido por el alquitrán. Se sorprendían de que aún resistiera, de que las tormentas que en esas semanas habían azotado la costa no lo hubieran deshecho. Incluso los más escépticos, que pedían quemarlo para aprovechar la leña, se quedaban callados ante esa resistencia. Era como si la estructura misma, con su terquedad silenciosa, estuviera ganando poco a poco el respeto que los hombres le habían negado al principio. Los niños del pueblo fueron los primeros en apropiárselo. Corrían alrededor, trepaban a su techo inclinado, jugaban a ser capitanes, piratas, exploradores de mundos desconocidos. Inventaban historias de viajes a islas lejanas, de tesoros escondidos, de tormentas vencidas. La risa de los pequeños llenaba los huecos de aquella casa flotante.
devolviéndole una vitalidad que ya no tenía. El pescador los observaba desde lejos, conmovido al ver cómo un montón de tablas podía despertar en ellos un océano de imaginación. Sentía que el mensaje del papel, aunque oculto, ya estaba cumpliendo su destino: inspirar a otros a no dejar morir sus sueños en la orilla. Cada noche, cuando la playa quedaba vacía y solo el murmullo del mar acompañaba, el pescador volvía a la estructura. Se sentaba en la arena, sacaba la hoja cuidadosamente doblada y la desplegaba con lentitud, como quien abre un tesoro. La leía de nuevo, una y otra vez, hasta que las palabras parecían grabarse no solo en su mente, sino en su propia sangre. A veces las murmuraba en voz alta, devolviéndoselas al mar, como si rindiera homenaje al desconocido que había confiado en que alguien, algún día, las encontraría. Otras veces guardaba silencio y dejaba que las olas fueran las que respondieran. Con el paso de los meses, la figura del pescador empezó a cambiar a ojos de los demás. Ya no era solo un hombre sencillo que salía cada día a faenar. Se convirtió en algo más, aunque nadie pudiera definirlo con claridad. Algunos lo llamaban testarudo, por aferrarse a la idea de conservar aquel objeto inútil. Otros lo miraban con un respeto creciente, porque veían en su actitud una fe que ellos mismos habían perdido hacía tiempo. Él, sin proponérselo, se transformó en guardián de algo que todos sentían pero no sabían nombrar: la necesidad de creer que había más en la vida que el simple sobrevivir. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte y bañaba de oro el mar, el pescador reunió a sus hijos en torno a la estructura. Con voz temblorosa, sacó el papel y lo leyó en voz alta por primera vez, dejando que cada palabra resonara en el aire salado. Los pequeños escucharon en silencio, atentos, con los ojos abiertos de asombro. Incluso su esposa, de pie a un costado, se conmovió con aquella confesión de un desconocido que había atravesado mares para llegar hasta ellos. Cuando terminó de leer, hubo un silencio profundo, roto únicamente por el rumor de las olas. Y en esa quietud, todos sintieron que el mensaje ya no pertenecía solo al hombre que lo guardaba, sino a cada uno de ellos. Desde entonces, el pescador ya no fue el mismo. Aunque seguía lanzando sus redes, vendiendo su pesca y reparando su barca, lo hacía con una ligereza distinta, como si cada tarea estuviera sostenida por un propósito mayor. No se trataba solo de alimentar a su familia, sino de mantener viva la llama que había recibido. Al mirar el horizonte, ya no veía solo la línea inalcanzable entre el cielo y el agua. Veía un espacio lleno de posibilidades, un recordatorio de que la vida podía ir más allá de lo inmediato. El pueblo entero, aunque lentamente, comenzó también a transformarse. La extraña nave, que al principio había sido objeto de burlas, se convirtió en un símbolo. Gente de aldeas vecinas llegaba a curiosear, y aunque muchos se marchaban con risas y comentarios incrédulos, algunos se quedaban un poco más, observando en silencio, como si sintieran que aquella construcción ridícula tenía algo que decirles. Nadie podía explicar por qué, pero nadie se atrevió nunca a destruirla. El pescador, consciente de la fragilidad de la madera, sabía que un día el tiempo acabaría por deshacerla. Pero también sabía que el verdadero valor no estaba en los tablones torcidos ni en las cuerdas oxidadas, sino en las palabras que había encontrado, en la semilla que habían plantado en él y en los suyos. Era el guardián de un mensaje, y en esa tarea había encontrado un sentido que jamás había tenido antes. Una noche, sentado junto a la estructura, escuchando a sus hijos reír todavía mientras inventaban historias de viajes imposibles, levantó la vista hacia el cielo estrellado. Sintió que ya no era solo un hombre que lanzaba redes en un mar indiferente. Era parte de algo más grande, de un puente invisible entre la vida de un desconocido y la suya propia. Y comprendió, con una calma profunda, que aunque su existencia siguiera siendo humilde, había dejado de estar vacía. Ahora llevaba consigo una verdad que no moriría con él. Los sueños, para vivir, deben atreverse a salir de la orilla. Y mientras el mar continuaba su eterno vaivén, el pescador sonrió. No sabía qué destino le aguardaba, pero ya no temía a la rutina ni al olvido. Porque había aprendido que incluso un hombre común, incluso la vida más sencilla, podía convertirse en guardiana de un sueño.
Y eso, lo supo en lo más hondo de su corazón, era suficiente para llenar de sentido todo lo que vendría después. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Haz clic ahora para ver el siguiente video y descubre más relatos sorprendentes. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familia para que ellos también lo disfruten.